¿Está BookTok arruinando la literatura? A ver, este va a ser un vídeo un poco largo. Voy a intentar explicarme lo mejor posible. Me voy a poner las gafas de intelectual. Hola queridos amigos del YouTube. Quería grabar con las gafas, pero resulta que se refleja toda la ventana que tengo delante y no queda muy bonito. Voy a hablar de un tema que he visto últimamente. Tengo una libreta porque si no siento que me voy a perder. Igualmente me perderé igual. Vale, voy a hablar de un tema que he visto últimamente, en especial lo he visto por YouTube, que es la plataforma de vídeos que yo más consumo, pero que creo que se extiende a otras plataformas como la de la que vamos a hablar hoy, TikTok. La pregunta clave y la que todo el mundo se está preguntando es: ¿está BookTok arruinando la literatura? Y claro, a lo mejor llegaste a este vídeo y no sabes qué es eso de BookTok, entonces yo te voy a poner un poco el contexto y te voy a explicar cómo voy a dar yo mi opinión y mi mirada. Resulta que se está hablando un poco de una crisis en la literatura por varios fenómenos que se vienen dando últimamente, entre ellos el auge de la creación de contenido literario por parte de esos booktokers, booktubers, bookstagrammer. Yo sabía que iba a tener problemas para decir estas palabras. Por parte de estas personas que se dedican a hacer contenido literario y a hablar de libros. Los que dicen que hay esta crisis literaria le echan la culpa a estas redes sociales de que esa crisis o ese anti-intelectualismo que se está hablando esté presente hoy en día en nuestra sociedad moderna, inmediata, la era esta que vivimos. Entonces, yo quería dar mi opinión porque tengo varios puntos desde los cuales opinar, aparte de mi opinión personal como persona, mi perspectiva como lectora, como escritora y como antropóloga. ¿Por qué he pensado? El antropólogo aquí también tiene mucho que decir, porque los antropólogos se dedican a investigar así estos asuntos en los que participan humanos, ¿no? Pues eso es la antropología. La ciencia que estudia el ser humano y lo que hace el ser humano. Entonces dije yo, aquí tiene que haber un antropólogo chequeando qué está pasando en estos momentos con la literatura. Además de que esto de la crisis de la literatura me resuena también con la crisis que la antropología vivió en los años 80 por esos cambios que se estaban produciendo en la sociedad y que a la vez producían que se cambiara también la disciplina antropológica. Dejando claro que mi perspectiva y mi opinión por ser antropológica no es mejor ni peor que las otras opiniones que están por ahí en el internet. Es una opinión que quizás pueda ser más amplia porque engloba varios puntos que a lo mejor otras personas pasan por alto o quizás no los incorporan en sus debates internos, externos en las redes. El objetivo de este vídeo no es solo dar mi opinión y que mi opinión quede ahí lanzada en el maremoto de vídeos del YouTube. No. El objetivo de este vídeo para mí es hacerte pensar, a ti que estás viendo esto como lector, sobre diferentes cuestiones que me vienen a mí a la mente y preguntas sin respuesta o con respuesta que me parecen interesantes y oportunas en este debate. Entonces, pues para que recapacitemos todos juntos sobre este fenómeno que se va a seguir dando pues en los años que vienen y mucho peor seguramente. También quería decir que voy a tocar un poco el tema todo de una manera un tanto superficial, porque creo que hay mucho debate posible y quizás después lo divida un poquito en vídeos más cortos de temas concretos, porque es complicado. Le tuve que pedir ayuda al ChatGPT para que me estructurara un poco mi vídeo, porque la verdad, si no, iba a ser un desastre. Para empezar el debate podríamos comenzar con una pregunta que quizás parezca obvia, pero ¿qué es eso de la literatura? Porque estamos hablando de una crisis de la literatura y entonces tenemos que saber qué es la literatura. Y me dirás tú, pues yo ya sé lo que es la literatura. Pero es que hay algunas personas que consideran que la literatura son solo los libros clásicos o las obras que se consideran como el pilar, la base de el mundo literario, y son como esos libros clásicos que todo el mundo tiene que leer una vez, tal pascual. Y yo sé que hay mucha gente que considera que la literatura es solo eso, pero la literatura también engloba la literatura contemporánea y todos los libros que se escriben y publican, todos, nos guste más o nos guste menos. Una vez definido lo que es la literatura, podemos hablar de esa crisis entonces de la literatura, que en realidad ya no tendría mucho sentido el concepto, porque entonces solo estaríamos refiriéndonos a la literatura que se publica actualmente, como si la que ya se publicó haya muerto o ya no se pueda acceder a ella.
de esto hablaré más adelante. Se habla, como dije antes, de una corriente de anti-intelectualismo, que en realidad es una corriente que ya existe, como es la alabanza a la ignorancia o algo así, en la cual en estos momentos en el mundo literario se están creando obras simples, vacías, cortas y que no tienen ninguna trascendencia, porque es exactamente lo que la sociedad en este instante está demandando, ese tipo de literatura un poco más fugaz, como todo lo que estamos viviendo en esto de la época de la inmediatez y que de que queremos todo ya y si puede ser en un segundo mejor que en 3. Este tipo de historias son las historias que más se viralizan y que además después incluso parece que hay una sobreexposición de ciertos determinados géneros literarios, y entonces estamos diciendo un poquito que los lectores de ahora son un poco ignorantes. No lo digo yo, lo dice esta corriente que habla del anti-intelectualismo, oponiendo las obras más clásicas o la literatura de antes frente a la literatura de ahora. Aquellos que consideran que se destruye la literatura es un poco lo que acabo de decir antes, que parece como que estos creadores de contenido de TikTok han quemado todos los libros que existían hasta ahora y además tienen el poder de obligarnos a los lectores a elegir solo esos libros que ellos muestran. Esto es lo que parece que están diciendo, no es lo que dicen, claro está. Entonces yo no considero, esto ya es mi opinión, yo no considero que la literatura esté siendo destrozada por las redes sociales, ni por TikTok, ni por el BookToker, ni por nadie. Yo considero que lo que le está pasando a la literatura es que está cambiando constantemente. Eso tampoco es un fenómeno nuevo. Lo que pasa es que ahora cambia muy rápido. Al cambiar tan rápido, apenas nos da tiempo de asimilar algo que está pasando, porque cuando lo estamos analizando ya pasó, ya es tarde. Pues mira, los antropólogos estamos en un problema un poco en estos momentos de eso, de que cuando quieres ir a analizar algo, ¡pum!, ya pasó, ya hay otra cosa que analizar. En este caso yo creo que eso es lo que pasa, que la literatura cambia como cambian las sociedades. Los cambios en las cosas no tienen ni por qué ser buenos ni por qué ser malos. Yo creo que todo tiene matices y que lo que para uno es bueno, para otro es malo. Por ejemplo, el señor que vende los libros que escriben los TikTokers le irá muy bien, entonces para él este cambio es bueno. Para una persona que considera que deberíamos leer todos, yo que sé, el Quijote, pues entonces estos cambios son malos, pero creo que no son ni buenos ni malos. Según la sociedad cambia, pues cambian las cosas también, entre ellas la literatura. Luego he visto por ahí una serie de opiniones un poco encontradas sobre este tema. Por ejemplo, personas que dicen que BookTok es bueno porque hace que los jóvenes, los más jóvenes, empiecen a leer cada vez más pronto, y que además ahora se dé una demanda de este sector de la población que quiere leer. Antaño parecía que te obligaban a leer en el instituto, y ahora resulta que los jóvenes quieren leer por su propia voluntad o por la voluntad del booktoker de turno que le dice lo que tiene que leer. Recordemos que el booktoker tiene mucha influencia sobre la gente. Algunos se preguntan quizás si no era mejor que para leer lo que leen, pues no sería mejor que no leyeran. Bueno, yo creo que está bien que lean. Luego hay ciertas historias que, bueno, eso sí es para otro vídeo, ¿ves? Pero igual un poco controversio. Yo creo que lo más importante es que todavía, a día de hoy, tenemos la capacidad de decidir lo que queremos leer. Yo creo que sí que tenemos esa capacidad, porque a nuestra disposición está toda la literatura que queramos. Podemos conseguirla, y cada vez de maneras más fáciles, y no tenemos que leer las novedades ni tampoco lo que nos recomiendan los booktokers. No tenemos por qué hacerlo. Pues luego hay personas que dicen que se sienten como obligadas a leer lo que el otro les recomendó. Yo eso no lo termino de comprender. Es muy importante, creo, que esa capacidad de decisión que todavía tenemos, mientras que no nos quiten los libros que existen, es lo que tenemos que tener en cuenta para ver que realmente esa crisis de la literatura es un espejismo. No existe la crisis de la literatura, lo que existe es más opciones para leer, digamos, mientras que uno puede decidir si cogerlas o no cogerlas. Y que de hecho, si las personas, la mayoría, no eligieran leer esos libros que se recomiendan y se hacen virales, dejarían de ser virales en un momento, y ese tipo de historias ya no venderían y ya no se volverían a publicar más. O sea que esto es como la pescadilla que se muerde la cola. Las historias se venden porque la gente las compra, y la gente las compra porque se viralizan y se venden.
Podrá llegar un momento, quién sabe, en el futuro, en el que solo exista la literatura moderna o la que se escribe ahora, y entonces solo tengamos la posibilidad de leer estas últimas creaciones literarias variadas que surgen de las redes sociales de diferentes modos, tanto de lo que comparten los booktokers como de lo que crean los booktokers, que esa es otra. Entonces llegará ese momento en el que no podamos tener acceso a nada más que esas historias, y bueno, podríamos empezar a hablar de una crisis, quizás, sí. Es que también hay un tema interesante aquí que se compenetra bien con lo que estoy hablando, que es esas otras personas que se horrorizan un poco cuando ven en la librería de turno la sección de TikTok, que son libros que han escrito personas con muchos seguidores y que hablan de libros en TikTok, y alguien le ha ofrecido escribir un libro porque sabe, la editorial, la empresa, la que quiere vender, que ese libro va a tener ventas, ya que lo está escribiendo pues el TikToker este que conoce todo el mundo, el booktoker. Esto, mucha gente es la que dice que las historias no tienen la calidad suficiente porque las está escribiendo una persona que no es un escritor, quizás, o si es un escritor, pues es un escritor cualquiera que no tiene capacidad literaria, no sé, habrá de todo, ¿no? Digo yo. Y por eso también se habla de la crisis de la literatura en este sentido, que al final las estanterías van a estar llenas de libros escritos por booktokers, por bookstagrammers, por gente que habla de libros, como yo. Resumiendo un poco el tema, la industria literaria cambia según cambian también los gustos de las personas, e incluso cambia según las edades de las personas que acceden a los libros. Si ahora lo que se lleva en estos momentos es que esos adolescentes lean más, pues quizás haya más libros en la sección de juvenil o de romántica o lo que sea, pero eso no quiere decir que no haya otros libros que se pueden descubrir, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el detalle es que la forma en la que descubrimos los libros y la forma en la que accedemos a ellos ha cambiado muchísimo. Antaño pues te lo decían en la prensa, en la tele yo nunca vi muchos libros, la verdad, en las notas de prensa, una feria literaria, en los blogs que se murieron, según me dijo una vez una persona en Twitter, que había reseñas y demás, era todo un poco más calmado porque no era tan inmediato como es un vídeo de 30 segundos. Además, los blogs, pues tenías que estar leyendo allí tu reseña tranquilamente, luego si eso comprabas el libro si te gustaba y si no, pues había otras opciones, pero igual como las opciones las hay hoy en día también. Entonces te dejo unas preguntas para que pienses mientras terminas de ver este vídeo y me dejas un comentario al respecto si quieres, que es que en realidad habría que estar pensando, realmente tienen la capacidad los creadores de contenido literario de modificar, de arrasar con lo que es la literatura. ¿Tienen ellos la capacidad? Yo no lo sé, yo creo que no. Creo que he dicho todo lo que quería decir. Pienso que el vídeo no quedó tan largo como creí que quedaría y que he entrado, como digo, un poco superficialmente en el tema, porque en realidad el tema es muy largo y también interesante, por eso me apetecía también pues decir yo lo que pienso. Y nada, espero que os haya gustado y que me comentéis alguna cosa, lo que queráis, y nos vemos.